Estábamos todos compartiendo en familia cuando de repente llegan hombres armados a dispararnos. Fueron tres los disparos que recibo y el de la cabeza fue el que me detiene. Yo salgo de mi cuerpo, donde empiezo a observar a todo el mundo en espíritu. Ya no era yo dentro de mi cuerpo, sino que era un espíritu observando toda la situación. Había un ser al frente de mí y su rostro no tenía como todo ni yo, la nariz, la boca, no, era algo que resplandecía. Y yo le digo, por favor, sálveme, no me deje morir. Él me dice, yo no te aseguro que tú te vas a salvar, pero tu hija sí. Entregué la mitad de mi cuerpo, pero me entregaron un poder que no lo cambio por nada. Para mí fue un gran aprendizaje que mi alma eligió vivir y lo he aceptado con amor. Hola amigos, hoy nos acompaña Carolina Cárdenas, ella es colombiana y hace algunos años estuvo en el lugar equivocado y en el momento equivocado, lo que la llevó a estar en medio de un tiroteo que la hizo vivir una experiencia cercana a la muerte determinante para su vida que hoy se anima a compartir con nosotros. Espero disfruten esta entrevista, los dejo con Carolina Cárdenas. Hola Carolina, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Esteban, ¿cómo estás? Gracias por esta invitación y bueno, un saludo a todas las personas que vayan a escuchar este podcast, este video y aquí muy contenta de poder compartir mi experiencia. Gracias Carolina. Carolina, cuéntanos, llévanos a ese 25 de diciembre del año 2007. ¿Cómo comenzó ese día para ti? Bueno, Esteban, creería que antes de llevarte a ese momento, yo te voy a contar un poquito, un tiempito atrás para que como que entremos en contexto y podamos comprender la situación del 25 de diciembre del 2007. Bueno, Carolina, a los 17 años, bueno, yo a mis 17 años, me enamoré de un hombre que era una persona eh, normal, tenía una vida normal, un joven, igual que yo estaba en la universidad y me enamoré perdidamente. Con el pasar del tiempo, esta persona empieza a hacer cosas ilícitas. Ya habían pasado 4 años de relación y esa relación que en un momento fue tan intensa y yo tan enamorada, terminé entrando en un círculo de maltrato, de siendo víctima de un hombre que ahorita puedo llamar el narcisismo, ¿no? Una persona narcisista. Y entre ahí y no podía salir de ese maltrato. Ya ahí esta persona entra en cosas ilícitas, como te lo contaba, y empieza mi vida a transformarse. Sin embargo, yo enamorada decido que vamos a tener un bebé con él y quedo embarazada. Un 25 de diciembre, con 32 semanas de embarazo, nos invitan a una reunión familiar donde la abuela de él y yo soy de Cali y en Cali el 25 es la feria, comienza la feria del Cali. Entonces eso hay fiestas por todos lados, venimos pasando de un 24 de celebración. Mis creencias en Colombia son que la mujer embarazada tiene que comerse sancocho de gallina, entonces ese día prepararon sancocho de gallina, fui invitada a esa reunión y estábamos todos compartiendo en familia cuando de repente llegan hombres armados a dispararnos. Estábamos en el antejardín, no sé si el antejardín es como en la parte exterior de la casa, y estábamos todos sentados compartiendo y de repente llegan estos hombres, no era uno, eran varias personas disparando. En el momento que están disparando, mi reacción es correr, o sea, huir, a esconderme. Iba a correr a esconderme. Sin embargo, en mi reacción, que es una reacción así, en el instante, al correr, los disparos iban hacia él, porque era un atentado para él. Y al estar él en la puerta, entonces uno de esos disparos, uno no, fueron tres los disparos que recibo. eh, Porque había intercambios de disparos, tanto de las personas con las que estábamos, las personas que estaban disparando, los delincuentes, y en ese momento el primer disparo es en mi glúteo. Eso yo siento como ese pringonazo, como que me pringa y yo sigo corriendo como un quemón y sigo corriendo, el de la mano no me perfora, sino que pasa rozando mi mano, pero yo sigo corriendo y el de la cabeza fue el que me detiene. En ese momento, el disparo en la cabeza, hace que yo caiga de frente, de panzas, y ahí es donde empieza este proceso que
Hace muy poco comprendí que se llama LSD, donde yo salgo de mi cuerpo, donde empiezo a observar a todo el mundo en espíritu, y lo que te voy a empezar a contar es en espíritu. Ya no era mi cuerpo, ya no era yo dentro de mi cuerpo, sino que era un espíritu observando toda la situación. Antes de entrar de lleno en tu experiencia cercana a la muerte, cuéntanos cómo se dio esta situación. Estas personas eran jóvenes, de repente aparecen en este espacio, ustedes también estaban distraídos. ¿Cómo se empieza a dar esto? ¿Cómo se gesta todo esto finalmente? Yo lo tomo, bueno, no sé, las películas de Medellín, así es como como yo lo puedo pensar, las personas que de pronto conozcan la parte de estas películas que hacen de estas personas que están en negocios ilícitos, es así como que están los dos hombres en la moto y vienen disparando así, ta, 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 que si yo ya le vi el rostro a alguien, no, no le vi el rostro a ninguno. Es un segundo, o sea, eso pasa como y lo que hace tu cuerpo al reaccionar es para guardarse, para protegerse, o sea, no, no tengo ni idea de quién es, cómo, no. Solamente recuerdo haber visto 2 hombres en moto que disparaban, y sin embargo, después me entero que eran otros hombres que venían caminando, y fueron varias personas, fuimos 11 heridos en ese momento de ese atentado. Yo fui la más grave, pues, porque el disparo en la cabeza, eh es un disparo en la cabeza, las probabilidades eran de 2% de que yo sobreviviera. Entonces, no tengo mucho recuerdo. Carolina, cuando se dan todos estos hechos, tú tenías 8 meses de embarazo y tu impulso natural fue ir hacia una puerta. ¿Ese impulso fue un impulso instintivo? ¿Lo meditaste de alguna forma? ¿Fue algo que se dio en el momento? ¿Cómo viviste esa situación? Proteger a mi bebé. Eso fue lo primero que yo era, proteger a mi bebé y obviamente protegerme, y lo primero fue correr. O sea, eso fue una reacción instintiva. Yo pienso que como toda madre, a pesar de que mi bebecita estaba en mi estómago, en mi vientre, mi reacción fue protegerla. Y siempre, en todo momento, lo único que decía es salven a mi bebé. Cuando tú recibes un disparo, este disparo que tú dices que recibiste en el glúteo, que sentiste como calor, finalmente tú lo describes más como un calor que como un dolor. ¿Eso es producto de la adrenalina, de la excitación, de la tensión del momento? No, se siente como, como que te quema y yo continúo. O sea, sentí un quemón, o sea, es cuestión de segundos. O sea, yo creo que eso puede haber demorado nada, pero para mí era como, fue demasiado el sentir que te van a matar, que estás corriendo peligro. Es de verdad que creo que cualquier ser humano, su instinto, aunque sin embargo, ahora que dices eso, no, y aclaro, no cualquier ser humano actúa, todos reaccionamos diferente. Tengo una persona que estaba en ese momento, no resultó herida, no le pasó absolutamente nada porque ella se logró acostar en el piso. Entonces, definitivamente, nadie sabe cómo va a reaccionar en un momento como ese. El mío fue salir corriendo. Mientras vivías este momento tan intenso, tú en ese momento, ¿qué pensabas? ¿Qué pasaba por tu cabeza? ¿Pensabas que ibas a morir o pensabas que tenías posibilidades de superar esta situación? ¿En algún momento se te pasó por la cabeza eso o no hubo espacio y fue todo tan rápido que ni siquiera te alcanzaste a cuestionar nada? Era muy confuso todo. Sin embargo, para mí era como sí, o sea, la realidad era que sí me podía morir. Tenía un disparo en la cabeza y el dolor de cabeza era impresionante, con masa encefálica, había tenido exposición de masa encefálica. Aparte de eso, mi papá había muerto hacía 3 años atrás, 3, 4 años atrás, por un disparo en la cabeza. Uno de los disparos había sido en su cabeza y lo descerebró. Entonces, hablando de esto, desde la realidad, obviamente yo dije, no, me voy a morir igual que mi papá, que eso es lo que yo expreso en algún momento. Voy a morir igual que mi papá. Wow, o sea que en el fondo tú tuviste la capacidad incluso de pensar en tu padre y lo que le había ocurrido. Es decir, tenías como claridad de lo que estaba pasando, los hechos, porque uno podría suponer que podrías estar en shock y en el fondo estar actuando muy impulsivamente sin estar procesando nada, digamos. A partir de que yo caigo al piso, es mi espíritu el que habla. No estoy en mi cuerpo. Es diciéndole a las personas, me voy a morir, igual que mi papá. Pero nadie escucha porque era un espíritu. Ok, entonces llévanos a ese momento cuando tú caes al piso. ¿Qué empieza a ocurrir en ese momento, Carolina? Cuando caigo al piso, empiezo a observarme cómo,
tenía sangre en todo mi rostro, por los oídos. Entonces yo veía sangre por todos lados. Exposición de la masa encefálica, yo no comprendía, observaba que todas las personas, pues, se escuchaban todavía los disparos, ¿no? Se escuchaban los disparos, eso seguían disparando porque el padre de mi hija lo disparan en su rodilla y en su pie, en su parte del talón, y estos hombres, él se va a esconder y ellos siguen disparando a querer entrar a la casa. En ese momento yo escuchaba todo. Yo, y ahora con todas estas investigaciones o con lo que he podido como estudiar sobre lo que yo viví, es como si yo me hubiera ido al túnel, como que era algo muy oscuro y donde yo empiezo a escuchar y ya ver que el padre de mi hija reaccionaba como, ayúdenme a mi mujer, a mataron a mi mujer, ayúdenme, ayúdenme a cogerla, pero pues nadie lo hacía, habían personas que estaban heridas, personas que no querían entrar a ese lugar, pues por miedo de sus vidas, y él no podía levantarme. Eh, cuando viene alguien y me pegaba a mi rostro. Cuando esa persona yo sentía el golpe de cuando él me golpeaba en mi rostro, yo volvía a mi cuerpo. Y él es: "Monita, monita, no te vas a morir, monita, monita, reacciona". Cuando me pegaban aquí, yo regresaba. Pero eran como unos lazos de tiempo donde yo estaba por fuera y otros donde entraba a mi cuerpo, y cuando yo entraba a mi cuerpo les decía: "Salven a mi bebé, salven a mi bebé, mi bebé, mi bebé, salven a mi bebé". Y mi bebé, yo se movía demasiado fuerte en mi vientre, era impresionante. Fue un momento de verdad que estando fuera de mi cuerpo y dentro de mi cuerpo, podía sentir los movimientos de mi hija, sentir la angustia que quizás ella estaba pasando en ese momento y em, el estar viendo que mi pupila se dilata, mi pupila empieza a dilatar. O sea, fueron momentos demasiado críticos y fueron demasiado angustiantes para todos, yo pienso, estando yo en 2 posiciones, porque yo estaba en 2 posiciones. Cuando tú estabas en esa situación y podías ver tu cuerpo, tú intentabas hablar con personas, pero las personas no te escuchaban, ¿verdad? Sí, trataba de hablar con el padre de mi hija y él no me escuchaba. Yo le decía: "Por favor", cuando a mí ya me entran a una camioneta, nos entran a todos los heridos, nos llevan y dicen: "Hay que llevarla al hospital departamental". Entonces yo les digo: "No", pero eran espíritus lo que hablaba. "No, no me lleven al hospital departamental, en el departamental murió mi papá, voy a morir igual que mi papá, no me pueden llevar ahí, tengo un disparo en la cabeza, por favor salven a mi bebé". Eh, Llego al hospital departamental y llega y dicen los médicos, mujer embarazada, código azul, y ahí es donde yo salgo del carro y me llevan y ahí es donde yo veo este ser que su rostro le resplandecía. Estaba como estar los 2 en un escritorio conversando como cuando tú vas a la cita médica y había un ser al frente de mí y su rostro no tenía como todo un hillo, la nariz, la boca, no, era algo que resplandecía. Y yo le digo: "Por favor, sálveme, no me deje morir. Por favor, sálveme, mi hija, sálveme". Y él me dice: "Yo no te aseguro que tú te vas a salvar, pero tu hija sí. Observa tu estómago". Entonces yo observo mi estómago y mi hija se movía demasiado fuerte y le digo: "Haga lo que tenga que hacer". Entro a cirugía, en ese momento entro a cirugía y en cirugía puedo observarme por encima de las bombillas cómo los médicos me operaban. Era una médica sacando a mi bebé y otro operando mi cabeza. Carolina, y este ser, em, ¿tú entiendes de quién se trataba? ¿Intuyes algo? ¿Sabes algo? ¿Tienes alguna información de quién se trataba? Pues ha pasado ya tanto tiempo y lo he comentado con muchas personas, he estudiado muchas cosas para lograr como descubrir y yo tengo una conexión muy fuerte con el Maestro Jesús. Sin embargo, yo no me atrevo a decir que era el Maestro Jesús. Yo no me atrevo a decir quién era. Yo solo sé que era un ser superior que estuvo al frente mío y me, y me dio esta nueva oportunidad. No, no me gusta ponerle el nombre. No, no me gusta decir es que es Jesús o es que es el ángel. No, no, no. Tampoco sé cómo se llamaba. Tampoco sé, dijo quién era. No. Sé que era un ser superior. Claramente era un ser de luz, estamos claros de eso, ¿no? Ahora, mientras tú vivías esta experiencia y tratabas de comunicarte con las personas y las personas no te escuchaban,
¿Qué sensación tú vivías en ese momento? ¿Estabas viviendo una sensación de angustia? ¿Recuerdas eso? ¿Qué estaba pasando por tu cabeza? ¿Qué emociones estabas viviendo? como confusa, porque primero tenía 24 años en ese momento. Eh, que yo te tuviera conocimiento de todos estos temas, cero. O sea, era una mujer que creía en Jesús y creía en la religión que en algún momento le enseñaban en el colegio, sí, eso, algo muy dogmatizado, pero que yo de ahí más para allá, o sea, ni idea. Entonces era yo, ¿qué está pasando? O sea, imagínate que apenas hace poco sé que se llama un SM, o sea, en ese tiempo, esto no es normal, esto es algo raro que me está sucediendo. Era confuso, es la palabra. Esta escena estuvo al principio, como te cuento, y te estaba pues, narrando el momento donde yo estoy y estoy viendo que me operan y al otro lado mi madre le estaban diciendo, no lo observo yo, te cuento la parte que ella me cuenta, de que yo siempre estuve conmigo misma, o sea, yo siempre estuve ahí, o sea, nunca me fui a ir a otro lugar, no. Mi familia, a mi mamá le estaban diciendo y al padre de mi hija, firmen porque por ella no hay nada que hacer, tiene un 2% de probabilidad de salvarse, la niña se va a salvar, entonces necesito que autorice salvar a la niña, porque ella no, el disparo hizo estragos y si ella se llega a salvar, cognitivamente queda completamente mal, va a perder el habla, va a perder la memoria, o sea, la movilidad se había quedado afectada, o sea, había quedado, tenía un diagnóstico fatal si me salvaba. Sin embargo, mi familia, mi mamá sale a decirle a mi familia, mi abuela, mi tía son creyentes a Jesús, cristianas, y ellas, mi mamá les dice, no hay nada que hacer. Y mi abuela y mi tía dicen, vamos a orar por la salud de ella porque no aceptó el diagnóstico. Y empiezan a declarar sanidad para mi vida. Y dice mi tía que empieza a ver cómo las neuronas empiezan a abrir y cómo yo estoy sana. Y ella dice, Carolina está sana en el nombre de Cristo Jesús. Y al otro lado, devolviéndome yo al momento, los médicos decían: "Tan joven, va a quedar cuadraplégica, no hay nada, o sea, aquí están los delincuentes que atentaron contra la vida de ella, hay que quitarle el cabello". Yo simplemente les decía en espíritu: "Haga lo que tengan que hacer". Era una mujer demasiado vanidosa en ese momento, el físico era muy importante y yo no entendía, yo digo: "Haga lo que tengan que hacer, sálvenme, sí, sálvenme". Eh Cuando él dice: "Queda cuadraplégica", yo llego y levanto la mano y yo: "No, yo no soy cuadraplégica". O sea, yo decía: "Yo no soy cuadraplégica, yo muevo una mano". Era lo único que movía, lo único que podía mover era esta mano. El resto de mi cuerpo estaba completamente paralizado, que se llama una triparexia. Era como una hemiplegia, pero estaba comprometiendo el lado derecho también de mi pierna, en ese momento. Entonces, cuando salgo de esta cirugía, que ellos hacen la primera cirugía de cabeza, para extraer la bala y todo esto. Cuando salgo con muchos aparatos, parecía un monstruo, según lo que me cuenta mi mamá, con un ojo reventado por el impacto de la bala, eh, completamente inflamada mi cabeza, con un pronóstico pésimo, o sea, ellos estaban esperando que yo me muriera literalmente así, porque dijeron, hay una vena que pasa por el cerebro de Carolina y esa vena, hay muchas esquirlas y o sea, estaba invadida de esquirlas y entonces en cualquier momento eso como que va a pasar algo ahí que el cerebro no tenía como, el cerebro se estaba inflamando mucho y no tenía cómo respirar y el temor de ello era que como que eso estallara, lo digo con mis palabras, no con las técnicas porque no las tengo muy presentes, pero era lo que ellos temían y quedaba en la UCI para ver qué iba a pasar con mi vida. A mi mamá cuando salgo, lo primero que le digo, mamá, mi hija cómo es, mi hija está bien, mi hija nació bien, a mi hija la llevan a incubadora, nace bien, gracias a Dios, una semana antes ella había estado, le habían madurado los pulmones porque sin ninguna razón ella quería venirse antes de tiempo y los médicos no comprendían. Como yo era ochomecina, decían, quizás es porque tú eres ochomecina y ella está repitiendo lo mismo de querer llegar a las 32 semanas. Entonces maduraron pulmones y eso sirvió demasiado para que mi hija saliera bien en ese momento solamente pues se lastimó su ojito por la caída que yo tuve eh, de panza. Sí, nació con el ojito lastimado y ella estuvo una semana en la incubadora
y a mí me llevan a la UCI de la clínica donde me correspondía estar. Carolina, ¿tú tienes recuerdos de cuando volviste a tu cuerpo, cuando estabas ya como en alma o en espíritu, de repente apareces dentro de tu cuerpo? ¿Tienes algún recuerdo de esta transición? Cuando entro a mi cuerpo es cuando le hablo a mi mamá que salgo. Antes no. Cuando ya logro hablarle a mi mamá que salgo con muchos aparatos, ahí es donde tengo conciencia que yo ya estaba en mi cuerpo. El resto no, el resto era espíritu. Y mientras eras espíritu no tenías ninguna molestia, ninguna conexión con el cuerpo, ¿no? No sentías molestias, dolores por lo que habías vivido, ¿verdad? No, era como estar conversando como si no pasara nada, pero como que, oye, ¿qué está pasando? No había dolor, no había nada. Cuando volví a mi cuerpo era donde yo sentía el dolor de cabeza intenso, pero si estaba afuera, no, no siente nada, no se siente ningún tipo de... Era como, ¿qué pasa? Como conversando con personas que no me escuchaban y, y no sabía yo cómo lograr que ellos supieran que, o sea, era algo que no sabía cómo hacer. ¿Y tú no lograbas, por ejemplo, entender lo que ellos pensaban? Lo que ocurre es que a veces en experiencias extracorporales las personas relatan que pueden entender los pensamientos de otras personas. ¿Cómo lo viviste tú en tu caso? No, no, yo veía mucha angustia de parte del padre de mi hija, que era como el más cercano de que yo me iba a morir. Era lo único. Del resto yo no estaba más con otras personas porque solamente al que estaba cerca de mí era él. Los otros estaban heridos y no sé qué pasó con los otros. Yo siempre estuve muy presente conmigo misma. Yo voy a la UCI, en la UCI me llevan a esa clínica y empiezo a ver un ser muy alto que me acompañaba en la habitación. Ese ser era demasiado alto que yo no lo lograba como dimensionar, o sea, era muy alto y yo siempre, él siempre estaba presente en mi habitación. Entonces, la vitrina, yo le llamo vitrina a la UCI porque es una vitrina, era algo para mí, de verdad que las personas que están ahí, es muy fuerte estar en ese lugar donde todo el mundo te observa, yo con un disparo en la cabeza, estaban escribiendo todo lo que mi comportamiento, yo no había podido conocer a mi hija, nos tenían separadas. Entonces yo le dije a mi mamá, mamá, hay un ser que me cuida, hay alguien muy alto que está aquí, pero no me da miedo. Mi mamá me dijo, ese es tu papá que te está cuidando. Y yo sabía que no. Le dije, no le digas a los médicos, porque tú le dices a los médicos y ellos no me van a permitir ver a mi hija. En ese momento estoy, sigo ahí completamente pues paralizada, súper difícil, no lograba moverme, mi mano era como tener un bloque de concreto, yo no podía mover mi mano, no podía mover mi cuerpo, no me podía sentar, no podía comer, tenía que usar pañal desechable, o sea, era algo bastante fuerte para cuando tú estás bien y de repente pasan estas situaciones, físicamente completamente deteriorada, difícil la situación, de que dependías de otros para poder simplemente dar un giro hacia un lado, de los dolores que dan esa parálisis, de que otra persona te esté limpiando, porque no logras controlar los esfínteres. O sea, era algo bastante difícil el haber tenido una bebé en ese momento y estar en ese momento que cuando tienes una bebé, pues hay que hacer ciertos cuidados. Yo tenía el aire acondicionado full porque la infección estaba muy fuerte en mi cabeza. Tenía la cirugía de mi bebé que me hicieron una laparotomía, porque me abrieron el estómago así como en una línea, porque era una cirugía de urgencia. Tener grapas en mi cabeza, o sea, te cuento que era algo difícil de procesar como humana en este cuerpo. Sin embargo, yo estaba como, no sé cómo llamarlo, yo realmente yo siento que en ese momento también me pasa esta situación. Es como que si yo fuera otra persona que entra en mí, con una fuerza increíble, con unas ganas de salir de ahí y con una aceptación que, si me preguntas cómo lo hiciste, no tengo como el paso a paso. Fue algo que se incorporó inmediatamente en mí. Sin embargo, yo paso a habitación con este ser y resulta que hay un momento donde mi cabeza se empieza a inflamar, inflamar, el dolor de cabeza era horrible, te digo que es algo que, wow, o sea, yo sentía que mi cabeza iba a estallar. Viene el neurólogo y a mí me empieza a salir como supurar algo en mi cabeza y como una cosa que salía aquí. Entonces el cirujano neurólogo dice, hay que llevar la cirugía de nuevo.
Yo le decía a mi mamá: "Déjame morir, ya no soporto más esto, o sea, déjame morir, ya no más el dolor de cabeza". Y resulta que en ese momento entro a cirugía, 4 horas de cirugía de nuevo. Y ahí es donde yo digo que es mi segundo milagro, donde el cerebro, que los médicos decían lo que iba a pasar, mi cerebro sí se inflamó demasiado, por eso mi cabeza era gigante. Sin embargo, el cráneo después del impacto de la bala estaba astillado y al estar astillado lo que hizo fue que permitió respirar al cerebro y salió un hueso que me quitan 4 centímetros de cráneo para que mi cerebro respire. Y ahí me vuelven a bajar a la UCI, estoy en cuidados intensivos y a mí se me aparece la muerte. Y a mí se me aparece la muerte tal cual como la ves en las caricaturas. Eh, es algo muy curioso porque la representación que yo tengo de la muerte, seguramente en mis creencias hizo que la representación que yo tuve fue una calavera que me quería llevar. Horrible, era horrible la sensación, era espantosa, tenía miedo. En ese momento, estando sola en ese lugar, porque mi mamá no podía estar mucho tiempo, eran contadas las horas. Cuando mi mamá regresa, mi mamá le digo: "Mamá, la muerte me va a llevar, la muerte me va a llevar", y me dio miedo, pero yo peleé con ella: "Mamá, aquí estoy", no me dejé llevar. En ese momento mi mamá, o sea, mi mamá decía: "Esta me dice que está como un se", o sea, de verdad que mi hija como que no, como raro. Mi mamá me seguía, como se dice, la corriente, hasta que salgo de ahí de la UCI, me llevan de nuevo a la habitación y vuelve este ser a cuidarme muy alto y le digo: "Mamá, el ser está aquí, míralo". Cuando mi mamá logra ese día, logra ver cómo él traspasa la puerta. Y eso hace que cuando que cuento mi testimonio, cuando está mi mamá, ella puede verificar que lo que ella lo vio salir. Y nosotros manteníamos con seguridad porque estas personas que seguían buscándonos y nadie podía entrar sin permiso, porque mucha gente dice: "Ay, pues puede ser una enfermera". No, no era una enfermera. Salió por la puerta con la puerta cerrada. Era este ser que estuvo hasta el último momento que me dieron de alta en la clínica. Carolina, ¿cómo era ese ser? ¿Cómo era su forma? ¿Tenía forma humana o tenía otra forma? ¿Cómo era? Era como, pues, digamos, una persona, pero demasiado alta, y otra vez su rostro no tiene como figuras como nosotros, o sea, que la nariz no. Y su presencia a mí me daba tranquilidad, a diferencia de la muerte. ¿Y él también era luminoso, como que proyectaba luz? Sí, como mucha, mucha luz en su rostro. Era todo su cuerpo, era un ser de luz que estuvo ahí conmigo. ¿Quién era? No sé, pero ahí estuvo. Ya, y era muy, muy grande, ¿no? Como sobre 2 metros, 2,40 m o algo así, ¿no? Algo que no alcanzas a ver, yo no lo he alcanzado a ver. Si yo no alcanzo a ver, es muy alto en ese momento. ¿Y en algún momento pudiste comunicarte con él? ¿Te dijo algo? ¿O más que nada era solo su presencia que te daba tranquilidad y te estaba acompañando? Solo la presencia. ¿Y cómo fue el postoperatorio? Porque dado la magnitud, ¿no?, de la situación, yo te veo bastante bien, porque yo supongo que podría haber sido una situación bastante, bastante más compleja y tener bastante más secuelas de lo que yo veo en ti. Sí, sí, totalmente. El momento que, bueno, ahí te digo que antes de salir de la clínica, a los 20 días conozco a mi hija, y cuando me llevan a mi hija a la clínica para que la conozca, mi rostro, esta parte de mi cara era así, era completamente torcida. Esto estaba pegado acá. eh, Mi hija muy chiquitica logré pues tenerla en mis brazos a los 20 días. eh, Cuando salgo de ahí a conocerla, pues a estar con ella, no podía atenderla como una mamá. Yo planeé a mi hija, quería que darle pues como toda mamá, cuidarla, darle de su comida, o sea, su alimento, pero no podía. Sin embargo, siempre, como te contaba en algún momento al comienzo, algo pasó. Y no solamente ese algo de eso, algo entró en mí
y yo siento que hay algo que me posee, digo yo. Y yo, si en el mundo tenemos que dar nombres, etiquetas, es que se llama así, es que se llama así, si lo queremos llamar de acuerdo a lo que yo siento y pienso, y siento más que pensar, es el Espíritu Santo que habita en mí y es esa fuerza que tengo, que me dio o me otorgaron después de haber vivido eso. En algunas entrevistas digo, entregué la mitad de mi cuerpo, pero me entregaron un poder que no lo cambio por nada. Sin la mitad de mi cuerpo he podido seguir viviendo y seguir superando tantas barreras que vives cuando tienes una condición física que un día estás bien, al otro día no puedes comer porque la comida se me regaba, no podía mi mandíbula masticar una hamburguesa o comerme una, abrir boca para comerme una hamburguesa, algo tan simple, porque no tenía fuerza. El verte físicamente deteriorada porque soy mujer y verme sin pelo, verme completamente muy pálida, tenía anemia, me tuvieron que hacer transfusiones de sangre. Entonces, físicamente no era agradable, mi ropa ya no podía usar, los zapatos, tenía mi pie se torcía, no entendía porque yo no muevo mi pie en este momento. Yo tengo, una semiparálisis ya de hemiplegia las 3 partes de mi cuerpo, solamente, quedó una hemiparexia, que es una reducción de la movilidad, y en este momento yo logro cerrar mi mano, pero no la logro abrir, no tengo movimientos distales en mi pie, tampoco, hasta ahora. Dios ha empezado su obra en mí y yo no tengo la última palabra. Nadie dice que mi final o mi diagnóstico vaya a cambiar. Eh, yo creo en lo que Dios dice y si Él empezó, en algún momento puedo recuperar mucho más. Sigo esforzándome para hacerlo, sigo ejercitándome. No he creído mucho lo que los médicos dicen. Los médicos dijeron que no iba a hablar y estamos hablando. Hablo más de cuando me pasó la situación, o sea, cuando Carolina, la de los 24 años, le tenía pavor a hablar en público y ahora es lo que siento que debo hacer, entregar mi mensaje y me veo dando conferencias y entregando el mensaje, no desde la víctima, sino desde esa mujer que eligió, porque tuve la opción de elegir, yo lo llamo desde el amor o desde la rabia, la frecuencia de estar en el enojo, diciendo la víctima porque me pasó a mí y que yo era discapacitada y me hubiera podido quedar ahí. Es una opción, pero yo elegí desde el amor y ver esta situación como ese aprendizaje que mi alma eligió para poder despertar. Yo lo digo para poder conectar, para poder que en ese momento yo conecté con este ser que para mí es Jesús y, y es el que me da la fuerza, es el que me mantiene con esa fe y con esa esperanza de que todo va a ser diferente cada día, de que hay gente que me dice, ¿cómo haces? Pero no sé, no soy yo. Yo siento que hay algo más poderoso dentro de mí que me hace actuar y me hace hacer cosas que una persona con todas sus capacidades quizás ni siquiera haría, ¿sí? Entonces, para mí fue un gran aprendizaje que mi alma eligió vivir y lo he aceptado con amor. No tengo rabia por nadie de esas personas. A mí me preguntan, pero ¿cómo perdonaste? No, es que no sé, o sea, eso es como si me hubieran limpiado y como que salí nueva, como que sin nada de esas cosas. No tengo eso en mi corazón. Qué bien, y eso habla muy bien de ti, porque finalmente tú podrías haber tenido secuelas cognitivas importantes. O sea, si tuviste un impacto con pérdida de masa encefálica, muy natural que hubieses tenido secuelas cognitivas muy, muy claras, y yo no veo nada de eso en ti. No, para nada. Imagínate que lo primero que hice fue llegar a saber si podía escribir, si podía, si recordaba. Sí, perdí memoria, sí, hay muchas cosas que no recuerdo. eh, y mi memoria es como muy selectiva. El neurólogo cuando he ido, y te voy a contar algo que para mí fue cuando Dios está presente, todo es perfecto. Cuando yo les decía: "No me lleven al hospital departamental", y el hospital departamental es un hospital de Cali, es el hospital más grande donde hay muchas máquinas, sin embargo, es un hospital, ¿sí? Es un hospital del gobierno. Entonces, yo quería ir a una yo decía: "Que me lleven donde el mejor neurólogo", en ese momento era el hospital más cercano.
Resulta que cuando yo salgo ya de todo y que tengo que ir a que un neurólogo me empiece a, pues, a decir que va a seguir después de esto, después de haber tenido esa situación en mi cabeza, la medicación que yo debía tomar, todo esto, que me lleve el control de toda la situación. Yo llego le dije a una amiga: "Encuéntrame el mejor cirujano", encontramos a un muy buen cirujano en Cali, que una clínica que es reconocida en Cali, y llego yo a la cita y empezó a contarle al médico, y le digo: "Mira, me pasó esto, esto", y el médico me dice: "No me cuentes más, si yo fui el que te operé". Y yo, me dijo me dijo: "Espérate", y llama a su residente y le dice: "¿Sabes a quién tengo? A la muchacha", y empieza a hablar. Aquí está, y me dice: "No, mujer, si tú llegaste más allá que acá, y lo que tienes en tu cabeza son grapas, yo te puse las grapas, yo no", o sea, fue increíble. O sea que ese médico, le dije: "¿Y usted qué hacía en el departamental?". Me dice: "Ese día me tocaba turno ahí, y yo fui el que te operé". Entonces, para mí es como todo se unió, y ese día estaba uno de los mejores neurólogos en servicio. Entonces, increíble. Claro, es una experiencia que nadie de nosotros quisiera vivir porque es tan violenta, tan tremenda, ¿no? Pero a pesar de eso, de alguna u otra forma las cosas se dieron para que tú pudieras estar aquí, salir adelante, poder compartir con nosotros, porque yo pensaba quizás medio milímetro, un milímetro más hacia un lado, hubiese afectado completamente de otra forma el proceso, ¿no? Sí, así es. Realmente no me correspondía y tenía que vivirlo de esa forma para poder pensar como pienso ahora y ver la vida desde el punto en que la veo. Bueno, tú nos hablaste de Dios, de Jesús, de ese tipo de cosas. ¿Y cómo era la Carolina de antes, la de antes de su atentado, en los temas que tenían que ver con lo espiritual, estos temas o vinculados con lo religioso, lo espiritual? ¿Cómo era el enfoque? ¿Cómo has cambiado tú en ese sentido? Es un antes y un después. Como te decía, mi mirada cambió. Veo fotos del antes y fotos de ahora, mi mirada es otra. La sensibilidad, la conexión espiritual es demasiado importante para mí. Es como tomar agua, o sea, requiero a eso ya, eso está dentro de mí. En algún momento, como te conté, mi familia era cristiana o es cristiana y mi abuela siempre me inculcó como las alabanzas, muchas cosas, oraciones, e iba a la iglesia, pero hasta ahí. Entonces yo, debido a lo que viví, de que ellas fueron las que oraron y todo eso, yo decido ir a la iglesia cristiana, decido a congregarme, voy y cuento mi testimonio porque la iglesia oró por mi sanación también mientras yo estaba en cuidados críticos y voy y presento a mi hija y yo pensaba que iba a ser pastora. Yo dije, no, seguro debo ser pastora, voy a entregar el mensaje. Eh, Tenía como esa, como decir, es como mi deber, quizás este es mi propósito, porque cuando te pasa algo así tan fuerte, yo me preguntaba, yo por algo me salvaron. Una vez porque mi hija tenía que cuidar a mi hija, pensaba yo, pero hay más razones. Deben haber más razones. Entonces empiezo a hacer, yo dije, tengo que servir con el mensaje y contar lo que viví, ta, ta, ta. Y empiezo a estudiar para liderazgo. Resulta que yo empiezo a entrar en la iglesia y me empiezo a dar cuenta que no era el Jesús al que yo le creía, al que yo conocía. Y dije, no, esto por aquí no es para mí. Yo veo a un Jesús que me ama tal cual como soy, que no me juzga, que no me habla de pecado, que es amor incondicional, que no importa qué haga yo, está perfecto porque es lo que yo requiero para mi evolución como alma. Entonces decido alejarme y empiezo a buscar y a estudiar, a formarme. Me empiezo a dar cuenta que yo empiezo a tener como un don y empiezo a escuchar. Y empiezo a darme cuenta que yo escuchaba y yo decía, pero qué raro, yo escucho que me hablan. Entonces, yo cuando estuve en la iglesia, muy juiciosa con todo, porque la iglesia también te enseñan muchas cosas, a meditar, a orar, no a meditar, sino a orar y a estar muy conectada con la parte espiritual. Entonces, claro, empecé a explorar y yo le decía a la líder, es que yo me estoy volviendo como bruja, porque yo escucho y me pasan cosas muy raras. Yo puedo percibir al otro, tanto que yo le podía decir a una persona de repente lo que le estaba sucediendo y así lo llevaba a la iglesia. Entonces, eh, pero después dije, no, por ahí no es. Me empiezo a formar en muchas áreas, como para ser terapeuta, para trabajar con las mujeres, empiezo como cada vez a encontrarme en mi propósito y mientras me formaba, empecé a sanar.
también era para yo recibir, porque pues lo que había vivido era muy fuerte, debido a que al año que me pasa esto, año y medio, al padre de mi hija lo matan y lo desaparecen, ¿no? Entonces, yo quedé completamente perdida. Yo no sabía, fue algo muy complejo. Simplemente me recibí una llamada y me dijeron: "Sigue tu vida, tu esposo ya no está, el padre de tu hija ya no está y tienes que seguir adelante, no hagas nada, no investigues nada, sigue adelante". Efectivamente, no sabía qué estaba sucediendo, tenía mucho miedo en ese momento, pero estaba completamente perdida, porque recuerda que yo te conté que yo a esa persona le entregué el todo por el todo y yo no sabía quién era yo. No sabía, para dónde coger, con una condición física, una limitación, con una bebé de 1 año y medio, tenía ni idea, no sabía si mi vida todavía corría peligro. Fue bastante complejo, en ese momento vuelvo y me da una parálisis del rostro, del miedo que tenía, eh, y hasta ahí, después de esto, es que yo empiezo a buscar la manera de encontrar qué era lo que yo tenía que hacer en este mundo, ¿sí? Empezó en esa búsqueda y empezó a estudiar muchas cosas. Empecé a estudiar cosas como coach, empecé a estudiar guardiana del útero, muchísimas cosas que estudié que me ayudaban a entender y a conectar más. Hasta hace apenas como 1 año empiezo a aceptar que tengo ese don de escuchar, esa guía, que mi intuición está despierta y empiezo a comprender que eso hacía parte de mí y que esa era la nueva versión. Yo le he dicho a Carolina: Nunca nos entregan un manual de cómo manejarnos". Y si no sabía el manual de la Carolina de los 24 años, ahora de esta que era nueva, completamente diferente, o sea, para mí era como que esto como no siento que encajo, siento que me siento rara en la sociedad de ahora. Ahora yo ya no tenía ambición, ahora yo ya no estoy pensando en que tengo que tener el carro y la casa y que no sé qué, y que tengo que trabajar porque tengo que tener mucho dinero. No, eso cambió completamente. Entonces yo ya como que yo veía todo mi entorno que estaba en eso y yo decía: "Pero yo ya, ¿será que fue por el disparo? ¿Será que se perdió una parte de mi cerebro que requiere?". O sea, no entendía. Era empírica, que es una persona como un bebé, estaba como es y todavía considero que me sigo descubriendo y sigo, conectando con personas, como tú, que están en este mundo espiritual y como que cuando hablo con personas así como tú, con amigas que están en estos temas, como que, ay, ahora sí me siento como que no estoy sola, como que sí hay más personas que entendemos esto que se vive, que es una plenitud por dentro que no necesitas de nada, que no como que tengas o no dinero, te sientes pleno, como que el exterior deja de ser lo que te llena y hay algo más fuerte dentro de ti que dice: "Guau, me siento en paz". Entonces, ha sido todo un proceso, porque esto te lo cuento a nivel general. Sin embargo, en todo ese camino han habido momentos de completo oscuridad, de no saber qué hacer, de llorar, soy humana, las emociones. Sin embargo, cada día siempre se me afirmaba: "No estás sola, yo estoy a tu lado". Y cada vez era más su presencia, y cuando decido dejar mi país y venirme a pedir refugio a donde estoy en Canadá, decido venirme aquí y digo: "Mi historia será contada para poder empezar de nuevo, para poder, tener una vida diferente para mi hija". Dejo mi familia, dejo todo. Mi familia me decía: "No puede ser que te vayas con una discapacidad, con una niña, o sea, ¿qué vas a hacer sin nosotros?". Yo no estoy sola, yo estoy con Jesús, yo estoy acompañada. Y poder estar aquí y ir a un juicio y aceptar la historia, aceptarme en este país que me acogió tan bien. Y estoy aquí porque, era como que te tienes que ir para Canadá, o sea, tienes que irte a ese lugar. Y yo decía: "Pero ese lugar, ¿cómo? Ese lugar es frío". Y todo ha sido tan perfecto con esto, que todo ha fluido aquí, y desde aquí Él me ha mostrado su presencia todos los días. Y es aquí donde conecto con todo, y es aquí donde, ya que no era Carolina la que tiene la casa, la que tiene el carro, la que tiene los títulos, no, que era Carolina descubre y conecta con lo que realmente eres. Porque es la única forma, pienso yo, o al menos fue la forma
que yo pude realmente conocerme. Y durante estos 8 años que llevo en este país, eso es lo que he hecho, conocerme, descubrir quién es esta Carolina y poder ponerme al servicio para acompañar procesos de transformación. Bueno, a pesar de lo brutal, de lo dura que es esta experiencia, entiendo que tú finalmente con el tiempo te diste cuenta que esta experiencia para ti tenía un propósito. ¿Cuál para ti, desde tu perspectiva, es el propósito de haber pasado por esta experiencia? Hay un libro que me sirvió demasiado, el libro del plan de tu alma. Yo, a pesar de que estudiaba, pues todos los maestros que tuve me decían como que todo, sí, te enseñan de que hace parte de lo que tenías que vivir y es una forma de aceptarlo. Pero a veces cuando tú estás en esa resistencia, tú como que, bueno, o sea, me dices eso y que, y todo lo que yo estoy pasando, como que, sin embargo, yo aprendí a vivir con la condición física y yo siempre buscaba la forma de que todo fuera más fácil. O sea, en medio de todo, la actitud siempre la tuve. Sin embargo, cuando alguien me dice, lee el plan de tu alma y leo el libro, wow, o sea, eso fue como, dije, ahora todo tiene más sentido. O sea, en algún momento mi alma elige vivir todo este proceso y, y es como si la aceptación llega, a pesar que ya la tenía, es como lo que yo te digo, a mí a veces me preguntan las personas, pero yo quiero saber cómo, dame un paso a paso, no, no tengo un paso a paso. Es como si me hubieran dado un equipo o me hubieran metido en una licuadora, a veces digo yo licuadora, como limpiando de todas esas cosas que los seres humanos tenemos, de que la rabia, que estamos con eso de la culpa, que si usted me hizo, entonces yo a usted no le perdono, y todo eso no lo tengo yo, o sea, es como si me hubieran limpiado de todo eso, Esteban, y desde el comienzo no sentí ese tipo ajá, porque a mí, y yo digo que lo más cercano, yo te puedo decir que el clic, cuando hice un clic completo, que ya yo hacía las cosas, pero como en esa, hacía, estudiaba, pero como que no había faltaba algo. Pero yo siento que se hizo el clic hace aproximadamente 5 años, donde yo hago un clic y yo digo, ok. Y el año pasado fue otro sacudón que tuve que pasar, una situación personal, y ahí es donde tú, wow, aprendes y como que lo que te faltaba para poder comprender para qué estás aquí. La pieza del puzzle que faltaba finalmente apareció el año pasado, por lo que entiendo, y finalmente todo toma sentido y tiene otra forma, ¿no? Finalmente tú comienzas a ayudar a otras personas que han pasado por momentos difíciles. ¿Cómo parte este camino en que tú te entregas como al servicio de los demás? Bueno, yo creo que ya llevo 3, 4 años donde yo creo un programa que se llama Alquimia, y Alquimia es un programa que acompaña a las mujeres. Yo me enfoco mucho en las mujeres que han vivido situaciones quizás traumáticas o que han entregado su poder. Y la idea es acompañarlas en un proceso como de desintoxicación, de eso se trata Alquimia, donde desintoxicamos durante 10 días y la alimentación. Y a veces dicen, pero ¿cómo la alimentación? Y es que quiero cocinar, sí, pero a veces no nos detenemos a saber qué estamos comiendo. Y eso también, elegir qué comemos, elegir la forma de cocinar y qué tipo de alimentos deseo o quiero llevar a mi mesa. Todo eso tiene hace un conjunto de cosas que te permite conectar con los alimentos de la madre. Entonces todo tiene como una relación y todo es cuidándote a ti. Y el cuidarte a ti, eso va de la mano con el amor propio. Entonces, es una sesión de los alimentos, desayuno, almuerzo y comida, que es un libro que escribí. Y aquí también se acompaña con la parte emocional y pues el acompañamiento mío, que es así, estar acompañándolos durante los 10 días constante, pendiente de un grupo de WhatsApp. Ese es uno. Y conversaciones con Caro, que ese sí lo acompaño a la persona a trabajar cualquier situación que esté viviendo, emocional, las heridas que podamos descubrir en las conversaciones.
Y las herramientas, soy bioreprogramadora, entonces como bioreprogramadora tratamos de cambiar ese guión mental y de las que, de lo que tu cuerpo expresa es una emoción que no ha sido hablada. Entonces hay muchas herramientas que se usan en el momento de hacer la terapia de conversaciones con Caro. Y bueno, es un acompañamiento de verdad que muy bonito porque va también guiado desde la intuición. O sea, a pesar de que tengo herramientas de cosas o de formaciones que he hecho, lo que más mueve a conversaciones con Caro es la intuición, desde lo que mi ser o mi alma se conecta con el alma de la otra persona. ¿Y tú en Canadá trabajas con personas nativas, con canadienses o más bien con comunidad latina? Porque es interesante entender qué tan receptivos son los canadienses para este tipo de temas. En ese momento, no, no laboro con personas de aquí. Aquí el idioma es el francés y bueno, yo estudié francés, pero mi francés todavía no alcanza ese nivel. Esto en algún momento que pase. Recuerda que ellos decían que yo no iba a hablar, entonces ha sido un poquito difícil el poder tener otra lengua, ¿no? Que mi cerebro como que procese otra lengua. Sin embargo, hace poco fui a aquí hay un lugar que es una asociación de trauma craneoencefálico y la chica decía, tienes que tener en cuenta y ser un poquito más compasiva contigo porque el idioma a ti te va a costar un poco más. No deberías de hablar y hablas, pero ya le quieres meter una segunda lengua, entonces ha costado un poco. Entonces comprendo, hablo el idioma, pero no al nivel de poder laborar con mujeres. Sin embargo, aparte de eso, tú tienes que tener una certificación como tal de Canadá, ¿sí? Aquí es demasiadas reglas, no es como en nuestro país que tú puedes hacerlo libremente. Para mí, la virtualidad ha sido una opción excelente para poder acompañar estos procesos. Entonces, pues desde mi página web, que tengo mi página web, tengo el Instagram, em, desde ahí he podido encontrarme con mujeres de otros países, latinas que están en otros países. Sin embargo, ahorita que decías de estas mujeres que son de otra cultura, ha sido muy interesante porque yo he estado siendo participante de grupos de apoyo de mujeres víctimas de violencia aquí y he ido a recibir, porque como todos aparte que damos, tenemos que recibir nosotros tanto terapia, tener un terapeuta, o al menos esa es mi forma, pienso que todos los seres humanos necesitamos un terapeuta y ese tipo de eventos que te ayudan como a conectar. Era arte terapia y curiosamente habían mujeres de África, de diferentes países donde hay mucha violencia y nos colocaban a hacer dibujos o pegar imágenes y curiosamente cuando se plasmaban y se mostraban ellas en el francés y yo, pues, latina, y vas a ver que es lo mismo, o sea, de alguna forma se expresaba lo mismo, del querer libertad, de querer ser libres. Y tú dirás, bueno, pero si estaban libres, ya están en este país, pero la libertad mental no la tenían, el no saber que podían expresar. Entonces, sí es ellas no saben que pueden hablar, ellas no saben que pueden decir lo que sienten. O sea, en ese país las coartan de todo y bueno, es bastante interesante y espero poder en algún momento poder hablar el francés para poder acompañar a este tipo de mujeres porque la violencia que viven es bastante fuerte, muy fuerte. Temas muy dramáticos, muy difíciles. Después de todo lo vivido, ¿cómo cambió para ti la percepción de la vida y de la muerte? Porque finalmente tú lo viviste a los 24 años, cuando uno ni siquiera está planteándose el tema de la muerte, y de repente vivir algo que te deja ahí al límite, me imagino que te hace replantearte completamente, ¿no? Te hablo del ahora. El ahora, en ese momento, la conciencia, a pesar de que pasa todo, tú como que sigues como que una edad donde no era mucho para procesar. Pero yo te hablé de la ahorita, lo que yo pienso en este momento de la muerte. Para mí la muerte no existe, es como que tú pasas a otra dimensión y, y no hay dolor a ese momento que yo lo pude vivir, que yo sentía, que no sentía en el momento que yo estaba fuera nada, que todo es como libre, te liberas. Entonces, siento que simplemente pasamos a otra dimensión. Es vida como eterno. Y estamos como que es curioso porque nosotros creemos que la muerte es el fin del todo y como que
pero yo siento que, y los que quedamos aquí sufrimos por los seres que se van, em, pero ellos yo creo que se liberan. Tengo una creencia y no sé, es mi creencia, pienso que a veces cuando te hablan que el infierno y que te tienen con tantas cosas en tu cabeza de que han hecho que el ser humano le tenga miedo a la muerte, porque si no has actuado bien, entonces te vas a quemar en el infierno y una cantidad de cosas que lo único que hacen es tener que la persona se llena de miedo. Y para mí el infierno no existe. Para mí el infierno es aquí. Lo vivimos aquí en esta tierra con las emociones, con lo que nos pasa. Si no sabemos procesar y no tenemos las herramientas suficientes, vamos a vivir un infierno. Porque hay emociones que te enferman, hay emociones que te, la ansiedad, hay cosas que si no tienes herramientas, no tienes una conciencia despierta de pronto de estar en cada vez alimentando el espíritu, cada vez viendo la vida desde otro punto, te vas a enfermar. Y yo pienso que ese es el infierno. Yo pienso que cuando te vas, es simplemente ya te liberaste y estás libre. No duele, no es ya como que, wow, estás en otro nivel, pero sigues aquí, pero es otra dimensión. O sea, le perdiste completamente el miedo a la muerte. Sí, pero hay algo. Le pido que todavía no me lleven. Tengo a mi hija. Recuerda que soy humana, no dejo de ser humana y tengo, hay ciertos apegos que me han tocado aprender a soltar. Y tú sabes que, o bueno, al menos desde la experiencia mía, eh, normalmente tú vas y compras una formación o vas y pagas una formación y tú dices, voy a entrar a formarme en X tema y tú la pagas. En esta de la vida no pagas, no la pagas con dinero, pero te toca vivirla en carne propia y es como o sí te toca. Y hubo una experiencia fuerte para mí, el apego de mi hija, que es como que, wow, es lo más importante y cuando de repente tenés que soltarla y dejarla que ella haga su vida de acuerdo a las decisiones que ella quiera hacer y yo simplemente soy su acompañante y aprender ese pedacito, wow, no te digo que fue la experiencia más dolorosa, Esteban, fue más doloroso que la experiencia de aquel atentado. Entonces, cuando me faltaba aprender ese pedacito, me tocó aprenderlo con dolor y me detuvo al exterior para poder revisar qué estaba sucediendo aquí en mí y empezar a soltar todo lo que no dependía de mí. Y creo que fue la parte más difícil de Carolina aprender, el aprender que no todo lo podía controlar, porque la personalidad mía era como de controlar todo y tener que aprender a que no, hay cosas que no dependen de mí. Y a pesar que es mi hija o que eran, y yo no, es su proceso, debes dejarla. Y era hablándome, esa voz me decía: "Suelta, suelta y deja que yo me encargue, deja que yo", o sea, ¿crees en mí o no? Entonces, como que o es o no es, no puedes liberar en el amor y en el miedo, o sueltas y permites que viva su proceso o te va a ir mal a ti, porque de alguna forma cuando interferimos en el proceso del otro, nos estamos cargando somos nosotros, así sea mi hija. Entonces, ese proceso creo que, wow, me preguntaste que si me quisiera ir, no, 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 venga, espérame un poquitico más, yo quiero disfrutar un poquito más, el acompañar a mi hija. Sin embargo, si toca, pues sé que no me va a doler. Era parte del propósito y hasta aquí llegaría. Bueno, como las madres latinas en general que tienden a ser más aprensivas que las madres de otras culturas, ¿no? Y tu hija ya tiene, ya va a cumplir 18 años, ¿no? Es ya casi una mujer, ¿no? 18 cumple el otro mes. Ujú. Fue el mismo día de nacimiento de Jesús que decimos el 25 de diciembre. Y el mismo día del atentado también, ¿te fijas? El mismo día. Ujú. Carolina, y después de haber vivido todo lo vivido, ¿tú qué le dirías a alguien que está viendo este video y quizás la está pasando mal porque vivió recientemente que tal vez la pérdida de un ser querido? Bueno, sé que hay en estos momentos, yo soy muy respetuosa con los procesos, de este tipo de procesos y muy prudente a la hora de lanzar un comentario, porque yo sé que por más de que tú le digas a alguien que fue una elección del alma, cuesta procesarlo, ¿sí? Porque nadie está como, no están preparados
para soltar a ese ser que tanto aman. Y si es un hijo, wow, es mucho más fuerte. Sin embargo, es imposible no decirte que todo es perfecto tal y como es. Y me dirás, pero ¿cómo? Está doliendo, sí te va a doler. Sin embargo, cuando puedas vivir el duelo, porque hay que vivirlo, hay que vivir las etapas de ese duelo, vas a comprender que todo fue perfecto para que tú pudieras eh, conectar contigo y puedas servir de alguna forma de, como se dice, de testimonio para otras personas que quizás vienen detrás de ti. Siempre hay alguien detrás de nosotros que necesita que le mostremos el camino. Y a veces cuando estas almas deciden este tipo de experiencias tan fuertes y saber que se eligió tanto la persona que se va como la persona que queda, eligen vivir esas experiencias, eh, sea el esposo, l- cualquier querido que se vaya. eh, Le hacen el plan de tu alma. Yo creo que antes de decir cualquier cosa, le hacen el plan de tu alma para que comprendan que todo es perfecto tal y como es. Y que en algún momento de su proceso se van a dar cuenta que había que vivirlo para poder sacar eso que ni siquiera esa persona se da cuenta que tiene dentro. Porque no salen, no sé si es que todo es ser humano, pero casi todos los seres humanos aprendemos desde el dolor. Y cuando nos duele, es como que cuando realmente nos mostramos y buscamos la forma de mejorar o de cambiar. Y esas experiencias hacen que no seas igual, o sea, te transforman completamente. Bueno, la Carolina de hoy no es la misma Carolina que hace muchos años atrás. Si tú pudieras volver al pasado y hablar con la Carolina de antes del 25 de diciembre del 2007, ¿tú qué le dirías a esa Carolina? Le diría que es una mujer tan valiosa, tan fuerte, una mujer que es capaz de lograr todo lo que quiere. En ese momento ella no lo sabía. Y decirle que yo, la del futuro, o la que es de ahora, le puedo decir que no tenga miedo, que crea en ella, que confíe en sus capacidades, que, que quizás si tuviera la elección de no vivir la experiencia y poder incorporarle a ella todo esto, quizás em, le diría que la primera palabra que es como que afronte desde el amor y que conecte con lo espiritual, porque ese le va a dar la respuesta a muchas cosas que ella en ese momento no comprende. Sin embargo, decir que cambió, o que cambie, o que huya, o que le va a pasar una tragedia, sabes que no, siento que, como decía ahora, esa elección de mi alma en algún momento de vivir esto fue porque fue la forma que necesitaba, de pronto era un poquito testaruda para poder comprender cada vivencia que he tenido y poder tener esa sabiduría que tengo ahora. Sigo aprendiendo, estoy en construcción. Yo creo que hasta que no me vaya de este plano, eh, no seguiré aprendiendo, cada vez soltando más cosas de mi personalidad, comprendiendo mucho más desde el amor y la nobleza y desde esa empatía que me quedó una empatía bastante fuerte para el otro y de verdad que no cambio esta Carolina de ahora. Me encanta mi nueva versión, me encanta. No importa que tenga una condición, no importa que tenga que usar férulas de mis pies o mi pie, no importa. Sigo soñando y eso no ha impedido que yo siga avanzando en este plano tierra. Nunca terminamos de aprender. Carolina, quiero darte las gracias por haber estado hoy con nosotros. Has sido una mujer sumamente valiente, una mujer muy fuerte, así que te felicito por eso y nada, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias, gracias de verdad por permitirme entregar el mensaje. Yo espero que les haya quedado una semillita en su corazón, cualquier cosa, si puedes compartir mi Instagram y que las personas que requieran de pronto en algún momento o tengan alguna duda y necesiten conversar algo, no sé, aquí estoy al servicio. De verdad que
Si no fuera por eso, pues no podríamos estar los 2 aquí, no nos hubiéramos conocido. Así que todo es perfecto tal y como es. Te dejo con ese mensaje porque es el que a mí me ha servido y ver cada situación como un aprendizaje que mi alma eligió. Así yo me hago cargo de mi barco. Estoy yo al timón, estoy dirigiendo mi vida y no estoy como en medio del mar, dejando que las olas me lleven para donde quieran y siendo la víctima de todos. No. Entonces, de verdad que el mensaje que les entrego también es, hay que hacerse cargo de la vida de cada uno. Es importante dejar de estar en el rol de víctima y de verdad revisar, porque todo viene dentro de nosotros. Simplemente los otros nos reflejan todas esas sombras que tenemos aquí en nuestro interior. Y yo digo que la vida es como esa obra de teatro y cada uno está haciendo el personaje que eligió venir a hacer. Entonces, hay que verlo con amor. Gracias, Carolina. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado hoy. Y como siempre les digo, si les ha gustado la entrevista, compártanla, denle me gusta, suscríbanse y así podemos expandir estos conocimientos a muchas más personas. Los leo en los comentarios y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chicos. Gracias por acompañarnos. No olvides suscribirte, darle me gusta o ver uno de estos dos interesantes videos. Nos vemos en el próximo episodio.